Hola, muy buena tarde, apreciables estudiantes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos con su docente. Bueno, en realidad su asesor virtual. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor para este periodo de recursamiento de nuestro módulo número 14, el universo natural. Recuerden, ustedes tienen diversas actividades formativas. Espero que lleven un avance. Algo importante, nuestro proyecto integrador tiene un valor de un 70% de la calificación de nuestro módulo. No quiere decir que sean menos importantes nuestras actividades formativas. Eh, las cuales tienen un valor de un 30% de estas 8 actividades, pero recuerden darle suficiente tiempo para que hagan su proyecto integrador, y sobre todo para que sigan todas las indicaciones y puedan obtener la máxima calificación tanto en su proyecto integrador como en sus actividades formativas. Algo importante, jóvenes, si se llegan a integrar en la sesión del día de hoy, por favor tomen directamente su audio para comentar las dudas que se estén presentando respecto de los temas de nuestro módulo número 14. Por favor, si no, pueden escribir por medio de nuestro chat. Se está generando una grabación de la sesión del día de hoy. Se subirá a la plataforma de YouTube a la brevedad posible. Lo importante es que escriban con precisión en qué momento está surgiendo la duda para quienes estén viendo el video más tarde. Lo importante es que también nosotros sigamos y continuemos con las normas de comunicación virtual en todos nuestros espacios de comunicación. ¿Cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? Es comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Nosotros, en este módulo número 14, estamos abordando diferentes ciencias experimentales: química, biología, física, nutrición, bioquímica, ecología, y todas estas son ciencias experimentales que tratan de explicar la dinámica del universo que está en nuestro contexto. ¿Quién es ese universo? ¿Qué es ese universo del que hace referencia este módulo? Ese universo soy yo mismo, es mi espacio en el que yo coexisto, es decir, donde yo trabajo, donde yo vivo, donde yo descanso. Ese lugar que nos rodea es nuestro universo y donde ocurren diferentes fenómenos naturales. La luz, la noche, la lluvia, los sismos, fenómenos de combustión, por ejemplo, cuando cocinamos nuestros alimentos. Convivimos con otros tipos de seres vivos, aves, reptiles, mamíferos, organismos unicelulares que son muy importantes para la producción de alimentos, para la producción de aditivos, para la producción de medicamentos, organismos que se utilizan para la producción bueno, en la industria de la medicina o en el área de médica, la creación de nuevos fármacos, organismos vivos. ¿Qué es un organismo vivo? ¿Qué es un organismo no vivo? Pues a materia inerte. ¿Y cómo es que nosotros lo descubrimos y podemos obtener sus características? Bueno, eso lo hacemos mediante el método científico experimental que nos ayuda a poder describir cualquier fenómeno que nosotros observemos. O bien nos ayuda a darle una explicación a esos fenómenos. No todos los fenómenos hemos podido darle una explicación, pero sí a gran parte. Y gracias a eso nosotros generamos conocimiento científico. Y ese conocimiento científico es conocimiento que ya está validado y nos lleva al desarrollo de un pensamiento científico. Ese es el propósito de nuestro módulo número 14. Es por ello que abordamos diferentes ciencias y nuestras actividades están enfocadas a una mejor comprensión de nuestro universo. Para nuestro proyecto integrador, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica,
reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro proyecto integrador? Vamos a realizar, jóvenes, una historieta en la que vamos a explicar y abordar 5 puntos que están relacionados, pues por supuesto, con los temas que acabamos de mencionar. Esta historieta tiene que ser desarrollada en alguna de las 3 plataformas que se nos están solicitando, Pixton, Storyboard y Canva. Para ello, jóvenes, es importante que su historieta sea realizada en esta plataforma, además de que en el primer recuadro de su historieta tenga sus datos de identificación, eso es muy importante. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Pixton es una herramienta muy versátil para poder hacer historietas mejor que Storyboard o Canva. El problema con Pixton es que ya no tiene una versión gratuita. Nosotros podemos hacer ahí nuestra historieta, pero no podemos descargarla y tampoco la podemos compartir. En Storyboard y Canva podemos utilizarla sin mayor problema y podemos compartir la liga de nuestra historia. Eh, Independientemente de dónde se hagan las historietas, que, bueno, que tiene que ser en una de estas 3 plataformas, únicamente si ustedes deciden hacerla en Pixton, pueden agregar impresiones de pantalla para que, permítanme un segundo, por favor. Eh, Perdón, estudiantes. Ahora bien, ustedes en su historieta, recuerden, en su primer recuadro tienen que colocar sus datos de identificación. Tiene que ser su historieta forzosamente en una de estas 3 herramientas, en ninguna otra más. Ahora, si la realizan en Pixton y única y exclusivamente si la hacen en Pixton debido a que no se puede compartir lo que es la historieta,
Debido a que no se puede compartir, pueden tomar impresiones de pantalla. En Storyboard o Canva, ustedes tienen que compartir la liga de su historieta. ¿Ok? Ahora bien, una vez que ya hayan creado su historieta, está el enlace de su historieta o las impresiones de pantalla, las van a pegar en el documento que ustedes van a subir a plataforma. Este documento debe de tener una portada con sus datos de identificación y el título del documento. Además de eso, después de la portada en la siguiente cuartilla, ustedes van a integrar lo que es una conclusión de al menos media cuartilla, en la cual ustedes van a explicar lo que es la importancia del estudio de las ciencias experimentales para poder describir o para poder describir lo que es la dinámica del universo. En su historieta, un punto muy importante, ustedes tienen que abordar los siguientes aspectos. Tienen que, dentro de la historieta, describir las características, la estructura y propiedades de la materia y la energía. Tienen que describir los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia y también las características y diferencias de los seres vivos y no vivos. Y finalmente, describir el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Esos son los aspectos que tiene que cubrir su historieta. Sobre qué tiene que versar su historieta, tienen que abordar este punto. La parte creativa, eso le corresponde a ustedes. Si quieren utilizar astronautas, si quieren estudiar utilizar osos como personajes, si ustedes, no lo sé, peces, o estar en una cafetería o en un parque, esa parte ya es creativa. Lo que sí es que ustedes tienen que describir lo que son las características, estructura y propiedades de la energía, los elementos y las biomoléculas esenciales para la vida, transformaciones físicas, químicas y nucleares de la materia, las características físicas, perdón, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos y finalmente el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Es por ello que es importante que cubran todos estos aspectos. ¿Ok? Una vez que ustedes terminan, que terminen su actividad, van a guardar este documento con las siguientes características: sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad. Y la clave que es M14 S4PI. Bueno, la materia y la energía. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que nos rodea. Eh, Es de todo lo que están hechas las cosas que nos rodean, es todo aquello que nosotros podemos observar, incluso también lo que no es observable, pero es medible. Eso es materia. Y la materia tiene características, tiene muchísimas características. Algunos tipos de materia tienen, o de materiales tienen muchas características, algunos menos, pero posee características lo que es la materia. Es de lo que está hecho todo lo que nos rodea. Respecto de lo que es la energía es un concepto un poco abstracto, término físico, que nos indica que es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Hablando más sobre los tipos de energía, tal vez eso lo asociemos más a esos fenómenos que nos ocurren a diario, como la electricidad, la estática, el magnetismo, la luz, la energía radiante, el sonido, la energía mecánica, la energía cinética. Esos aspectos son más conocidos para nosotros, son tipos de energía. O bien la energía biológica, esa energía que nosotros utilizamos para hacer nuestros quehaceres diarios, para poder correr, para escribir, para estudiar, para cantar, para trabajar, para estudiar. Incluso cuando descansamos, nosotros seguimos utilizando energía. Respecto de la materia.
Algo muy importante de la materia es que se rige por una ley. Esta ley, que es la primer ley ponderal, nos indica que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. La materia posee características o bien posee propiedades. Estas propiedades las podemos clasificar de muchísimas formas. Propiedades químicas como lo que es la ionización, la basicidad o la acidez. Propiedades físicas como la densidad o la solubilidad. Propiedades generales como el peso o el volumen, la masa. Propiedades, por ejemplo, específicas como el punto de fusión, la presión de vapor, la resistencia eléctrica, son propiedades específicas que tiene la materia. Todo este tipo de propiedades nosotros además las podemos clasificar como propiedades extensivas y como propiedades intensivas. Este tipo de clasificación es importante. ¿Por qué? Porque tal vez en módulos más adelante nos sirva esta clasificación. Solo es una clasificación más, pero ¿de qué depende? Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia, mientras que las propiedades intensivas son constantes y no dependen de la cantidad de materia que tenga esa sustancia. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, permítame, una hoja de papel, esta hoja de papel tiene un alto de 10 centímetros y una base de 15 centímetros. Si yo corto esta hoja de papel a la mitad, estoy cambiando lo que es su longitud. Sus propiedades extensivas cambiaron. Ahora tengo dos fragmentos, por ejemplo, de 7,5 por 10, y antes era un fragmento completo de 10 por 15 centímetros. Cambié sus propiedades extensivas, sí, como la longitud, depende de la cantidad de materia. Pero cambié sus propiedades intensivas. eh, Esto sigue siendo papel y esto sigue siendo papel. Esas propiedades siguen siendo constantes. Sigue siendo de color blanco este papel. Esto es constante entre ellos. No porque yo haya cortado esta hoja, esto desaparezca o se convierta en metal o se convierta esto en carbón. No. Va a seguir manteniendo sus características, pero son propiedades intensivas. Ahora también, hablando sobre propiedades de la materia, hay que tener presente lo que son los estados fundamentales de agregación de la materia. Esto obedece a lo que son los cambios físicos de la materia y depende de la cantidad de energía que tenga una sustancia. Los cambios físicos, aprovechando en este momento para poderlos explicar, no cambian la naturaleza de las sustancias. ¿Qué quiere decir ello? Que pueden cambiar sus estados de agregación fundamentales, que son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, dependiendo si esa sustancia yo le doy energía o no. Si le quito energía, por ejemplo, al agua, si le quito esa energía en forma de calor, la voy a solidificar y es a lo que nosotros le llamamos hielo. Si ese hielo yo le empiezo a dar energía en forma de calor, se va a fundir, se va a convertir en líquido. Ese líquido lo llamamos agua. Si le sigo dando energía en forma de calor, lo voy a evaporar, va a pasar a una fase vapor o una fase gaseosa. Pero esa sustancia va a seguir siendo agua. En estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, va a seguir siendo agua. Su naturaleza no va a cambiar. ¿Ok? Esos son los cambios físicos de la materia. Los cambios físicos no involucran la transformación en otra sustancia, únicamente obedece a a los cambios en los estados de agregación. Pasando a la energía. La energía se rige por una ley muy importante, muy parecida a la ley de la conservación de la masa, la cual nos dice que la energía se conserva. Bueno, la ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y de, hablando de algunos de características que tiene la energía, tiene cuatro características.
La primera es que la energía se conserva, ya que no se crea ni se destruye. También la energía se transforma, ya que se puede presentar de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Una característica es que la energía también se traspasa y puede pasar de un cuerpo a otro y finalmente la energía se degrada, ya que una vez que nosotros la utilizamos, no la podemos volver a aprovechar. Estas características son muy importantes porque nos permite aplicar diferentes tecnologías y aprovechar la energía de diferentes tipos. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes al rato revisen sus recursos en su tablet. Hoy en día, pues, bueno, no, creo que ninguna tablet tiene un requerimiento de estar conectada siempre con su cable a un enchufe eléctrico. Podemos transportarla y utilizarla siempre y cuando nos dure la batería. Una batería funciona para almacenar la energía eléctrica en forma de energía química y cuando nosotros utilizamos nuestra tablet se convierte nuevamente en energía eléctrica. Aquí vemos un cambio de energía. Pero el el que lo cambie en energía eléctrica no quiere decir que sea útil para nosotros. Tiene una utilidad para nosotros cuando se convierte en luz, cuando se convierte en sonido, cuando otras aplicaciones nos permiten aprovechar este tipo de energía. La energía no solamente cambia de energía eléctrica, energía química y nuevamente energía eléctrica, de ahí energía sonora, por lo cual ustedes me están escuchando, o energía luminosa, con la cual ustedes pueden observar una imagen en su tablet, sino que esta energía también parte a su vez o la podemos convertir en energía mecánica, en ondas electromagnéticas, energía electromagnética. Quizá ustedes lleguen tarde de una fiesta o de su trabajo a casa y quieran calentar rápidamente sus alimentos y utilicen el microondas. Esta funciona mediante energía electromagnética o por medio del cual ustedes se conectan a Wi-Fi en un módem. No necesitan estar conectados con un cable. Mediante estas ondas electromagnéticas ustedes pueden conectarse, transferir datos, utilizar el Internet para múltiples aplicaciones. Entonces la energía es muy importante. ¿Por qué? Porque se puede transformar de un tipo a otro. Dentro de las características de la energía también se degrada, ya que una vez que nosotros la utilizamos, no la podemos volver a aprovechar. Acerca de los bioelementos y las biomoléculas. Eh, los bioelementos son aquellos elementos de la tabla periódica en el cual los seres humanos, los seres humanos y prácticamente todos los seres vivos estamos formados. Y también alguna curiosidad, estamos o tenemos la misma proporción de esos elementos. No la misma cantidad, pero sí la misma proporción. Aquellos elementos de los cuales se encuentran en mayor abundancia en los seres vivos, vamos a tener al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al azufre y al fósforo. Estos son los elementos principales que tienen mayor abundancia en cualquier ser vivo. Hay los elementos a los que les llamamos secundarios, van a ser aquellos que van a estar en una cantidad menor que los elementos primarios y que son muy importantes para las funciones biológicas. Elementos como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio o el cloro. Y de aquellos que están en una cantidad minúscula en los seres vivos, pero que son muy importantes para sus procesos biológicos, vamos a tener, por ejemplo, al silicio, al vanadio, al zinc, al cobre, al manganeso, al cobalto, al cromo, al molibdeno, al estaño o al hierro. Estos elementos que están en una pequeñísima cantidad, pero que son muy necesarios, les vamos a llamar oligoelementos o elementos traza. Cuando estos bioelementos reaccionan entre sí y principalmente aquellos que en su estructura tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, les van a formar biomoléculas orgánicas. Y también vamos a tener una importancia de biomoléculas o moléculas que se encuentran en los seres vivos que son inorgánicas. María del Socorro, bienvenida a esta
primera sesión de nuestra segunda semana de nuestro módulo número 14. Ya revisé su proyecto integrador. Espero que ya haya terminado sus actividades. ¿Tiene algún pendiente con alguna de sus actividades formativas? Buenas tardes, maestro. No, ya, de hecho, ya chequé la retroalimentación que me proporcionó. Creo que fue 93 o 94 la calificación y ya terminé todas las actividades, ay, se me fue el nombre. Las actividades formativas. Las actividades formativas ya están todas llenas. Perfecto. Entonces usted ya también cuenta con una calificación global, ¿cierto? Ha de ser como del 92. Sí, en el portafolio de evidencias me aparece que tengo en el reporte de vista general en 93.55. Perfecto y felicidades. Es una muy buena calificación. Eh, ah, de verdad la felicito que... Oiga, sí es cierto, usted desde la semana pasada sí revisé el portafolio y ya había concluido con muy buena calificación. La felicito que haya tenido oportunidad de que en la primera semana haya aprovechado este módulo extraordinario y espero que le haya parecido justa la retroalimentación y que no haya queja alguna. Si no, con todo gusto podemos atender cualquier observación. Sí, muchas gracias, profesor. Lo siguiente, María del Socorro, de verdad, felicidades, qué bueno que aprovecha esta oportunidad y que también se haya integrado a esta sesión. Igual en este momento tal vez ya no tenga dudas porque ya aprobó, pero tal vez si tenga algún tipo de comentario, alguna participación, no lo sé. Este espacio recuerden que es para ustedes y me da gusto de que usted en este momento sea un ejemplo. Hay 5 de sus compañeros que ya que culminaron las actividades, todavía hay muchos que no, pero que van progresando y que sea un ejemplo para que vean que sí es posible. En mayor o menor medida, yo espero que sigan entregando sus actividades, pero bueno, todo a su tiempo. Todavía tenemos prácticamente una semana y media para poder aprovechar este espacio extraordinario y que ustedes aprueben su módulo número 14 y sigan con las demás actividades. O si tenían pendiente este módulo, bueno, ya es un pendiente menos dentro de sus actividades escolares. Comentaba, vamos a tener biomoléculas inorgánicas que son muy importantes como el agua, las sales minerales o gases como el dióxido de carbono. Y las más importantes dentro de los seres vivos van a ser las biomoléculas orgánicas. Dentro de estas biomoléculas orgánicas vamos a tener cuatro. La primera son los carbohidratos. Los carbohidratos, la función principal en el ser humano es brindarnos energía de forma muy rápida. Los carbohidratos son moléculas muy grandes, pero que están hechas de pequeñas unidades llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar. Eh, los carbohidratos le proporcionan al ser humano 4 kilocalorías por gramo. Es una cantidad moderada de energía, no proporcionan o quienes proporcionen la mayor cantidad de energía, pero sí de forma más rápida. En el ser humano, por ejemplo, los carbohidratos no forman parte de nuestra estructura, ni de grandes reservas de energía, como en el caso de las plantas. Sí podemos almacenar una pequeña cantidad de energía en forma de algo que se llama glucógeno, que el glucógeno es un carbohidrato formado de muchas moléculas de glucosa, que principalmente está en el hígado y también en los músculos, que son necesarios eh, para procesos de regulación metabólica. ¿Ok? Vamos a tener las siguientes biomoléculas, las cuales son los lípidos o grasas. Es indistinto cómo les llamemos. Son moléculas también de alto peso molecular y están formados por ácidos grasos. Dentro de los ácidos grasos vamos a tener muchos, de cadena par, cortos, largos, de cadena impar, saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Van a existir algunos lípidos, y se los voy a mencionar, lípidos esenciales.
Dentro de los lípidos esenciales vamos a tener al ácido oleico, al linoleico y al linolénico. Estos nombres son los nombres de esos ácidos grasos, pero tal vez nosotros los conozcamos como omega 3, omega 6 y omega 9. Estos ácidos grasos les vamos a llamar ácidos grasos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque yo no los puedo fabricar. Yo necesito consumir esas moléculas ya preformadas dentro de mis alimentos. ¿Ok? Los lípidos también tienen funciones muy particulares e importantes. Los lípidos proporcionan energía, sí, y son los que más energía proporcionan. Proporcionan hasta 9 kilocalorías por gramo, pero no es su principal función el que nosotros obtengamos energía de los lípidos, pero sí funcionan como almacén de energía. Y no solamente eso, a diferencia de los carbohidratos, los lípidos sí son estructurales. ¿Por qué? Porque conforman todas las membranas de nuestras células. También son precursores, por ejemplo, de las prostaglandinas y de algunas otras hormonas. Y también tienen funciones de protección. Nuestros órganos blandos están envueltos en grasa para su propia protección. También las grasas o los lípidos son excelentes aislantes. Por eso, debajo de nuestra piel nosotros contamos con una capa lipídica. Esa capa lipídica nos evita perder calor, mantenernos a una temperatura estable. ¿Para qué? Para poder mantener esos procesos homeostáticos y manteniendo ese equilibrio, nosotros podemos continuar con nuestros procesos vitales. Las siguientes biomoléculas son las proteínas. Las proteínas están hechas de péptidos y los péptidos de pequeñas unidades químicas, pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Existen más de 400 aminoácidos que han sido identificados, pero solamente son 20 los que conforman las estructuras de lo que son las proteínas. Es decir, solamente 20 aminoácidos conforman las proteínas estructurales. Las proteínas tienen muchísimas funciones. Una de ellas, al igual que los lípidos y los carbohidratos, es proveernos de energía. Nos proveen lo mismo que los carbohidratos, 4 kilocalorías por gramo. Pero esa no es su principal función. Dentro de sus principales funciones está una función de protección, funciones de estructura, ya que forman nuestros tejidos, forman nuestros órganos, forman nuestros huesos. Tienen funciones catalíticas. ¿A qué me refiero? Que existen unas proteínas que se llaman enzimas y estas regulan todo nuestro metabolismo. Las proteínas también tienen funciones de desplazamiento, ya que gracias a ellas nos movemos. Son muchas tienen funciones de transporte, nos ayudan a transportar muchas sustancias por nuestro sistema circulatorio. También tienen funciones protectoras, ya que nuestros glóbulos blancos que se dedican a defendernos funcionan mediante proteínas conjugadas con carbohidratos principalmente, y estos son parte de nuestro sistema inmunológico. Y finalmente vamos a tener a lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos vamos a tener de dos tipos, lo que es el DNA y el RNA. Bueno, de RNAs hay muchos tipos, pero solamente hay un tipo de DNA en humanos. ¿De qué están formados entonces los ácidos nucleicos? Están formados de pequeñas unidades monoméricas llamadas nucleótidos. Nucleótidos como la guanina, la citosina, el uracilo, guanina, citosina, adenosina, uracilo y timina. Son las 5 bases que, bien, algunas son características de DNA y otras de RNA. También dentro de lo que es el DNA tiene funciones muy importantes, ya que en algunos de estos, por ejemplo, se encuentra nuestra información química de quiénes somos nosotros, el color de nuestro cabello, el color y la forma de nuestros labios, la forma de nuestros ojos. Toda esa información química ya se encuentra ahí en nuestro DNA.
Lo importante del DNA es que también cuenta la información respecto de las proteínas que cada persona necesita, o cada ser vivo necesita. Aquí se encuentra la información química de cómo es la forma de esa proteína, y esta información es transcrita y leída por el otro ácido nucleico, el RNA, que lleva toda esta información hacia lo que son los ribosomas, y a partir de eh, a partir de este orgánulo celular es como empieza la síntesis de las proteínas que nosotros necesitamos. Respecto de la transformación de la energía, hace un momento comentamos que la energía tenía una ley, la ley de la conservación de la energía, la cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Nosotros también contamos con una ley de la materia, la primera ley fonderal, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y algo muy importante, que hablando de reacciones químicas es el paso de reactivos o productos. Los cambios físicos nosotros ya hablamos de ellos, no transforman la naturaleza de la materia. Por ejemplo, el agua, como comentábamos hace un rato, si le quitamos energía, está en forma sólida y le llamamos hielo, le llamamos granizo, le llamamos nieve. Cuando agregamos nosotros energía, esta se funde y se convierte en agua líquida. Si seguimos agregando energía, la vamos a convertir en vapor de agua. Esto obedece a lo que son los cambios físicos de la materia, pero no existe una transformación o un cambio en la naturaleza de la materia. También existen cambios químicos, y estos tienen que ver directamente con la transformación de la materia. Si nosotros cambiamos la naturaleza de algún material o de alguna sustancia, estamos efectuando un cambio químico, y por supuesto que es posible. Los cambios químicos, por ejemplo, los podemos clasificar de acuerdo a cómo es que ocurre la reacción o los diferentes tipos de reacciones. Vamos a tener reacciones, por ejemplo, bueno, que lo vaya bien. Como les comentaba, entonces estos cambios químicos obedecen a lo que son las transformaciones de la naturaleza de la materia. Existen reacciones de síntesis, de descomposición, de doble sustitución. Existen reacciones de neutralización, reacciones de combustión. Todo obedece a el tipo de reactantes y al tipo de productos, y cómo se obtienen estos productos. ¿Ok? Respecto de los cambios nucleares, bueno, los cambios químicos, aquí nosotros sí cambiamos la naturaleza de lo que es la materia. Y en los cambios nucleares, nosotros podemos cambiar y efectuar cambios en esos núcleos de los átomos. Existen dos procesos. Uno es el proceso de fisión nuclear. La fisión nuclear implica el rompimiento de esos núcleos atómicos, es decir, que a partir de un núcleo se rompe y se convierte en dos núcleos diferentes, y por ello se convierte también en dos átomos diferentes. A partir de este proceso se puede liberar cantidades muy grandes de energía, pero también existe otro proceso, el cual se llama fusión nuclear. La fusión nuclear, los científicos en nuestro planeta todavía no han podido efectuarla, y tampoco en algún otro lado. Pero de forma natural, este proceso que se llama fusión nuclear, que implica la unión de dos núcleos atómicos, es el proceso más ordinario que ocurre en todo nuestro universo, y que ha creado materiales que nos rodean, ha creado los materiales de los cuales estamos compuestos todos nosotros y absolutamente todo lo que nosotros podemos ver. Pasamos ahora, por ejemplo, a lo que son las características de los seres vivos. Los seres vivos en común, sea una planta, sea un elefante, sea un grillo, sea,
todos los seres vivos constamos de 8 características comunes a todos los seres vivos. Y forzosamente para ser considerado un ser vivo, es necesario que tenga estas 8 características fundamentales. Pueden existir entes o seres no vivos que tengan alguna, dos o más de estas características, claro que sí, pero para ser considerado un ser vivo necesitan tener estas 8 características, las cuales es estructura. Toda la materia que nosotros observemos cuenta con estructura, al igual que los seres vivos, solo que la estructura de los seres vivos es muchísimo más compleja y también es más complejo su nivel de organización. Y enseguida lo voy a explicar. Otra de las características es el metabolismo. Todos los seres vivos tienen metabolismo y la materia inerte no. Recuerden que el metabolismo es un conjunto de reacciones biológicas que nos ayudan a obtener energía de nuestro entorno o de nuestros alimentos y también nos permite esos procesos de construcción celular y de mantenimiento celular. Todos los seres vivos presentan un metabolismo y presentan lo que es una homeostasis. La homeostasis es la capacidad de regular el ambiente interno. Una capacidad hídrica, una capacidad o un equilibrio respiratorio, un equilibrio térmico, un equilibrio en nuestra presión, y eso nos garantiza, jóvenes, sustentar nuestros procesos biológicos. Los seres vivos también se reproducen. Esta característica, al igual que la homeostasis y el metabolismo, son exclusivos de los seres vivos. Los seres vivos se pueden reproducir por medio de una reproducción sexual o de una reproducción asexual. Los seres vivos también crecen y se desarrollan. Esta es otra característica de los seres vivos. Los seres vivos también responden a los estímulos del medio o bien se irritan. Y finalmente los seres vivos también se adaptan y dependiendo de las condiciones y la competencia que existe en el medio, los seres vivos pueden evolucionar. Respecto de lo que es la estructura y organización, en los seres vivos es muy compleja, a diferencia de lo que es en la materia inerte o los seres no vivos. Todas las moléculas están formadas por átomos, pero los átomos que conforman los bioelementos van a formar biomoléculas. Las biomoléculas van a conformar lo que son los orgánulos celulares y diversos orgánulos celulares van a ser los componentes principales de lo que es una célula. Una célula funcional e independiente es un organismo vivo, como las bacterias o como los hongos unicelulares. La célula, de hecho, es la unidad fundamental de la biología. Una célula independiente es un organismo unicelular. Generalmente son microscópicos y, por ejemplo, los seres vivos que constan de dos o más células forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos forman sistemas de órganos, como en un sistema esquelético, un sistema muscular, un sistema endocrino, un sistema linfático, un sistema nervioso, un sistema tegumentario, esto en el ser humano. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vemos que esa estructura en los seres vivos es muchísimo más compleja que en los seres no vivos. Recuerden que finalmente nosotros debemos de explicar el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Aquí, en este espacio, ustedes tienen la oportunidad de describir ese impacto del ser humano. Tal vez algunos de ustedes se inclinen por los aspectos muy negativos, pero muy ciertos. El ser humano ha extinguido otras especies de seres vivos, ha contaminado mucho el planeta, ha contribuido a ese calentamiento global. El ser humano ha tenido una repercusión negativa en la dinámica de nuestro universo al contaminar, al extraer demasiados recursos, al sobrepoblar, al contaminar. Pero el ser humano también ha tenido muchos aciertos respecto de la dinámica de nuestro universo, ya que ha creado artes, ha creado ciencia y tecnología. Sin esa tecnología con la que gozamos hoy en día, nosotros no podríamos efectuar una clase a distancia como la que tenemos actualmente. Así es que no todo el impacto es positivo y tampoco todo el impacto es negativo. Recuerden, ustedes
para este proyecto integrador, tienen que subir un documento en el cual va a constar de una portada con todos sus datos de identificación y el título de este documento, la liga de su historieta, si es que ustedes trabajan en Storyboard o Canva, la liga, por favor verifiquen primero que la liga sea la correcta y sobre todo que tenga el archivo correcto. Por favor, cuando vean al rato esta grabación y a quienes ya enviaron su proyecto integrador, por favor, revisen bien su retroalimentación porque algunos de los archivos que me enviaron no corresponden con la actividad de nuestro proyecto integrador. ¿Ok? Bueno, eh, dentro de su historieta, ustedes tienen que describir las características de la materia y la energía, los elementos esenciales para la vida, tanto bioelementos y biomoléculas, las transformaciones de la materia, transformaciones físicas, químicas y nucleares, las características de los seres vivos y no vivos, y finalmente el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Ok. Bueno, María del Rosario, le agradezco mucho que se haya integrado esta sesión, pero usted ya culminó este módulo número 14 y permítame nuevamente felicitarla. Espero que sus compañeros también empiecen a entregar todas sus actividades. Y pues por el momento me despido. Les recuerdo que la siguiente semana es ya nuestra última semana de este módulo extraordinario y también la última vez que nosotros tenemos una sesión síncrona. No quiere decir que vayamos a perder la comunicación. De hecho, cualquier duda que a ustedes se les presente pueden escribirme vía mensajero de nuestra plataforma o bien enviándome un correo electrónico. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, María del Rosario, y felicidades. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Adiós.